Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Como siempre os digo, no solo nos influye nuestro signo solar. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis regrese, esté con vosotras para siempre, cambiar algo muy grande en vuestra vida, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Tauro, voy a dar paso a tu lectura. He estado unos días sin poder grabar porque he estado muy resfriada y aún así todavía tengo alguna secuela, amigos míos, pero estoy bien para hacer esto y tenía muchas ganas de estar con vosotros y daros estas novedades. ¿Qué os espera en el amor? En esta semana ya de agosto y próximos 3 meses. Os recuerdo que las lecturas siempre son atemporales y quiero que la adaptéis a vuestra situación, tanto sea que estáis en una relación estable, os hayáis acabado de separar en este momento, deseéis saber sobre vuestra conexión de alma, llama gemela, una persona que está en la distancia o que amáis durante hace años. Tengo también aquí, como veis, 4 barajas ya preparadas, también el tarot muy hermoso para darnos todas las indicaciones y qué te espera, qué debes hacer, Tauro. Voy a dejarlas aquí, tengo también mi oráculo de almas y llamas gemelas, este es de mensajes para saber qué guarda esa persona dentro de su corazón y qué quiso decirte, Tauro, la última vez que te vio. Mi baraja, que es la que voy a utilizar, la primera de ellas, y que está inspirada en el tarot y la cábala, con información no solamente amorosa, si hay algo que nos desea decir en cuanto a tu aspecto económico, laboral, también lo sabremos, Tauro. Y ahora sí, lo que voy a hacer es sacaros, Tauro, unas iniciales, comenzando en el amor. Tauro, 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 y estas son para vosotros. Tengo la A, la V, Y, la M, la N y la C, amigos míos. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que tenéis en vuestro corazón. Y ahora sí, estoy muy entusiasmada, con muchísimas ganas de grabar y hacer esto. Os tengo delante, presentes también vuestra energía aquí conmigo. Os doy las gracias por estar en nuestro canal, por todos vuestros mensajes, comentarios, likes, suscripciones, tanto amor y cariño que repartís entre tanta gente. Gracias de corazón. Y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que estáis deseando. Son lecturas muy especiales, con rituales, amigos míos, invocando como estoy haciendo ahora delante de vosotros, porque yo deseo y sé que se puede tener una pareja estable y ser feliz y todas aquellas cosas en la vida para disfrutar de este mundo. Y ahora sí, Tauro, voy a comenzar. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto? Ya, amigos míos, con muchísimo calor. Y en los próximos 3 meses, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto, amigos míos? Tengo esta primera carta que me habla de conflictos. Siento que hay una separación entre vosotros dos y que en este momento no estáis hablando con esta carta. Os está diciendo, Tauro, primer signo de vuestra tirada es un signo de tierra. Tengo aquí a Virgo presente. 10 de pentáculos. Hay mucha abundancia material. Tauro, si estabas esperando algún negocio que te entrase dinero, esta carta es muy positiva, pero sin embargo hay personas alrededor que luchan también porque vosotros dos estéis separados. Pueden ser oponentes, alguien más, veis una chica que está con una espada de esgrima. No es tan serio, pero pueden ser familiares, personas que sean las vuestras, que no quieren que vosotros dos estéis juntos. De esto me habla esta carta. Y también quiero que abandonéis ego, si lo tenéis, o vuestra persona. Hay alguien que está cerca de vosotros, alguien que amáis, vuestra alma llama gemela, y sin embargo no da un paso hacia adelante, no sabe si entrar en la relación o quedarse, y también separación. De esto me está hablando, amigos míos. Comenzamos con esta serie de conflictos y también siento que hay, como os he dicho, más personas. En la carta del 10 de pentáculos no solamente hay una pareja, hay niños.
y también una persona mayor. Puede ser alguien de vuestro entorno, familiar, que se oponga a esta relación y que tu persona esté influenciada por alguien de alrededor, amigos míos. Tengo aquí a Virgo, un signo de tierra como vosotros, y veamos qué más nos dice Tauro, qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? Tengo aquí, amigos míos, estoy hablando de un 10 de pentáculos y os iba a decir, amigos, el 10 como número me está indicando un final de ciclo, comienzo de otro, y se encuentra en la Sefirá de Malchut, en el árbol de la vida, representándome el mundo terrenal. Hay algo que está muy cerca de vosotros, que va a acontecer y que se va a romper este ciclo de separación, porque al lado tengo a Tauro con esta carta, arcano mayor número 5, que es el Papa, matrimonio. Es muy sencilla de entenderla. Veis, dos personas que están juntas, que se aman. Deseo romper esta separación que tengo contigo. Alguien que puede tener también muchos frutos materiales, estar con mucho bienestar. Tú también, Tauro, y que sin embargo hay esta distancia entre vosotros dos. Te desea mucho, pero para un contrato matrimonial. Aquí hay una unión sagrada, vinculación y celebración. Ambos estáis unidos más allá de la eternidad. Es lo que lo que simboliza el Papa, que es un guía espiritual que nos da mensajes entre el cielo y la tierra. Tu divino masculino desea un compromiso real contigo y poder compartir este momento, no solamente contigo. Aquí hay mucha más gente alrededor, gente que sí os apoyará, otra que no, amigos míos. Quiero que observéis qué es lo que tenéis cerca de vosotros. Y esta unión se dará si vosotros lo creéis y sois capaces de enfrentaros al mundo, porque a veces tenemos momentos muy difíciles o personas que no nos quieren el bien, que no desean que estemos con una pareja determinada, con nuestra alma llama gemela, pero esto se romperá. Aquí tenéis el Papa, que también nos está guiando en este momento. Amigos míos, muy hermosas cartas. Este número 5, arcano mayor, tengo aquí a Tauro. Tauro, y tengo otra tarjetita para vosotros. Imaginaos, amigos, el Papa se encuentra en la Sefirá de Geburá, número 5, hablándome también de muchos conflictos como la primera carta. Habéis atravesado unas etapas muy duras con esta persona, es lo que estoy sintiendo. Vais a llegar a este fin de ciclo, estando unidos y venciendo a los adversarios. Amigos míos, hay que tener mucha fuerza cuando estoy hablando en el árbol de la vida de esta Sefirot. Y bien, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Una persona que pudo haber estado escuchando consejos de alguien que tiene mucho poder, puede ser su madre, su padre, hermanos, alguien le ha estado inculcando a tu persona que es mejor que no estuviera contigo. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Tengo aquí un 4 de copas, Cáncer. Tu persona, Tauro, también puede estar unida con otra y tienen una relación que se está desmoronando. En el 10 de pentáculos, esta persona, si la tuya o tú estás en una relación, se acabará para que tú estés en unión con la persona que es el amor de tu vida. 4 de copas, Cáncer. Tu persona te rechazó en ese pasado o en este presente. Te dijo que no podía ser. Puede ser que estuviera con alguien más, que su relación estuviera mucho peso, estuviera herido, y aquí se encuentra lleno de cristales rotos en este trance y teniendo que superarlo contigo. Una persona que también necesita mucho amor y compasión. Tengo el número 10, el 5 y el 4. En el árbol de la vida me está hablando de Chesed, que es el amor y la compasión. Unos pilares muy diferentes que me están diciendo que a pesar de todos estos conflictos, de la adversidad que tenéis los dos, podéis superarlos. Pero eso sí, vais a tener que los dos mostrar mucho respeto y amor, cada uno enviando al otro. Amigos míos, os sentisteis muy devastados cuando esta persona os retiró de su vida. 4
de copas, voy a poner aquí Cáncer y muchos amores que están en oculto, con las cartas que estoy teniendo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Corréis tras esta persona, alguien que os ama mucho, tanto para estar en un contrato sagrado, no solamente firmado en la tierra, que os rechazó en algún momento, no estaba preparado para esta relación y corréis, amigos. ¿Por qué? No debéis ser un cazador, porque es más, si vosotros sentís que es vuestra alma o llama gemela, no tiene sentido que corráis físicamente también tras esta persona, porque es vuestro amor, siempre estáis unidos. Tengo la carta del Papa que es muy espiritual, que os da balance, que os asentéis también, que creáis en los mensajes que recibís del cielo y sin embargo deseáis como una presión, quizá estando tras él o tras ella, así lo conseguiréis. Y no es cierto, sino soltando las amarras, navegando libre, amigos míos. El amor es así. Lo tendréis más cerca cuanto más os detengáis. No tratéis de alcanzarlo, porque él también correrá más, y mucho más si es una llama gemela. El cazador. Bien, amigos, ¿qué le depara a Tauro? Amigos, hay una energía que le depara a Tauro en el amor en esta semana. Esta carta, mi intuición me dice que debo de sacarla, amigos míos. As de copas. Habéis luchado mucho para estar con esta persona y llorado también con la carta del 4 de copas. Os preguntasteis, ¿por qué esta persona me abandona? ¿Por qué no está preparado para estar conmigo en este momento, para comprometerse? Porque tengo esta carta tan hermosa al lado de una pareja que se está besando en matrimonio. Le ofrecisteis todo vuestro corazón como un regalo del cielo, como el 4 de copas. Hay una mano que representa a un ángel que se acerca con un corazón y esta persona os dijo, en este momento no puedo hacer lo que tú deseas. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? Y voy a sacar esta carta más, amigos míos, y voy a ver lo que tengo en la base de la baraja. ¿Os habéis sentido invisibles también en algún momento? ¿O vosotras le bloqueasteis o él también? Hubo aquí muchos miedos. Es una carta que yo hice porque sé que es muy fácil bloquear a una persona pues haciendo un clic en un teléfono. Y no es tan importante, y mucho menos cuando se trata de un alma o llama gemela, del amor de nuestra vida. Esto se derribará, amigos míos, pero también os duele que esta persona en algunos momentos no haya respondido a vuestros mensajes y os haya dicho, no estoy para ti. Eso es lo que sucedió. Aquí tengo la carta de remontar, muy hermosa. Un 7 de bastos, hablándome de Leo. Pensabais que no podíais estar juntos, luchando frente a otros. Y aquí os está diciendo, este número 7 que está en el chat, hablándome de la Sefirá de la victoria, puede remontar el vuelo, subir a este globo aerostático y los dos juntos. Voy a hacer una nueva versión de mi baraja y en esta carta yo deseaba poner una persona, una pareja que se ama, están juntos volando aquí sobre los cielos, amigos. Mirad qué bonito. Hay victoria para todos vosotros, aunque haya obstáculos, enfrentamientos y dificultades. Tengo aquí los bastos y los bastos representan la intuición. Vuestra persona os ama mucho y os desea con todo el corazón. Estáis unidos a él, sintiendo también su palpitación, lo que te quiere decir a través de los sueños y también sensualmente. Con este chakra raíz, haced meditaciones. Y las cartas que os han saltado, tengo aquí también otro as de copas en la base de la baraja y lo tengo aquí, as de copas y as de espadas para vosotros, amigos míos. Tu persona, tanto que has querido conseguirlo, estar tras él o ella, teniendo esta nueva oportunidad y llega el as de copas, una carta que se ha dado la vuelta y yo he seguido mi intuición. Tenéis aquí a los 3 signos de agua, Cáncer, Piscis y Escorpio. Una persona que desea estar contigo, ofreciéndote su amor, pero no va a ser
como lo hizo anteriormente. Cuando habéis tenido una relación y de nuevo sale un as, hay algo que está girando para vosotros con unos acontecimientos que no esperáis. Vuestra relación va a ser divina y diferente a lo que era en el pasado. Tu persona también está dispuesta a corregir errores con el as de espadas. Quiere sentirte en su hogar contigo íntimamente, pero sobre todo románticamente. Aquí se despliega, hay un mensaje con todo su amor, una paloma entregando el Espíritu Santo. Va a haber mensajes y comunicación de alguien que te añora mucho, Tauro, y también quiere decirte la verdad. Si huyó, si te bloqueó en redes sociales, en tu teléfono, si no te contó todo lo que estaba sucediendo con el as de espadas, va a romper con muchas personas, como ya me estaba indicando esa primera carta. También el 4 de copas, hubo alguien más en vuestra relación y quiere venir a aclararte lo que sucedió. As de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Ahora voy a romper por ti, cariño mío, todos mis patrones, mi antiguo yo, porque para volver a amar y tener esta oportunidad, amigos míos, necesitamos romper, sí, con quiénes fuimos y con nuestro pasado, y admitir quiénes somos. Tengo muchos inicios, números unos y no demasiadas cartas para vosotros. Voy a poner aquí los signos de aire en este as de espadas, y tengo también aquí a los signos de agua, todos ellos en el as de copas. Estáis vinculados a esta persona como un alma o llama gemela, corriendo el chakra raíz, chakra de corazón, y aquí voy a poner a Leo en la carta del 7 de bastos. Personas que también os han podido hacer daño con habladurías o han dicho sobre vosotros que no podríais formar pareja, y sin embargo estáis luchando. Esos bastos me hablan también de vuestra fuerza física y mental. Confiad en vuestra intuición, es lo que los bastos siempre nos vienen a decir, mucho más que del físico o de vuestra fuerza interior. No, estoy hablando de la intuición, don divino de Dios. Confiad en ella y en todas las señales que veáis para estar junto a esta persona. Y ahora, amigos míos, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más te quiere decir esta persona. Tauro, dentro de su corazón, ¿qué quiere decirle esta persona a Tauro, que ha guardado tanto silencio? Lo siento por estas cartas que veo. ¿Y qué sintió la última vez que te vio? Tauro, ¿qué quiere decirle esta persona a Tauro desde su corazón? ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro desde su corazón? Veamos, amigos, ha saltado de una manera muy peculiar. Pérdida. 5 de copas. Estoy hablando de Escorpio, amigos. Una persona que sí llora lágrimas y muy dolorosas, porque es la carta del luto. Alguien que sintió muchísimo tu pérdida. Siento con estas cartas que, aunque hayas corrido detrás de él, Tauro, en algún momento tú decidiste también pararlo y decir, yo no quiero sentirme invisible, si tú me bloqueas yo también puedo bloquearte. Hiciste una separación con esta persona, decidiste desvincularte, porque aquí hay mucha añoranza. 4 de copas y 5 de copas. ¿Qué quiere decirle esta persona? Y tengo aquí esta carta, perdón, justamente de lo que yo os hablaba, as de espadas, miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Si hubo bloqueos, si esta persona no te estuvo respondiendo, si no te trató adecuadamente, ahora tiene miedo de expresar lo que siente. Tauro, adiós. 8 de copas, una persona que incluso no pudo despedirse de ti. Lo hizo en silencio. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. 8 de copas, que es Piscis. Alguien que tenía que concluir. Pudo ser otra relación en aspectos materiales y que te sentiste olvidada. Pudo haber resentimiento, Tauro. Y sin embargo, como si fuera tu caballero de espadas, Géminis quiere decirte, tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todo. Amigos míos, una persona que lamenta mucho haberte dejado. Tengo aquí pérdida, este 5 de copas. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. Una persona que se arrodilla, que está en el suelo, que sus lágrimas están llenando copas. Un amor, una parte de vuestro amor se fue perdiendo y otro ha quedado levantado. 2 copas son suficientes para que iniciéis otra vida juntos, para que crucéis un río que hay hermoso.
en esta carta que siempre simboliza nuestra vida y os unáis en un hogar que os está esperando. Te quiero tanto y te perdí, es lo que quiere decirte tu persona. Perdón, no debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. La carta de invisible, cazador, miedo, adiós, 8 de copas, pérdida. Una persona que se siente con mucha culpa. Debe de dar muchas aclaraciones, amigos míos, y explicaros por qué lo hizo. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más que le depara, y voy a poner aquí, amigos míos, tengo aquí a Escorpio, voy a poner a Piscis aquí y a Géminis. Hay muchos signos en vuestra tirada. Géminis, en esa protección de ese caballero de espadas que quiere venir a hablar como el as de espadas. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de agosto y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro? Tauro. Os iba a decir, Tauro. Cuando estaba preparándome para la tirada, a veces tengo sensaciones, mi intuición me ha dicho, a Tauro le va a salir el sol. Es la carta que ha saltado. No es la mente lógica la que nos guía, ni en el tarot, ni a vosotros, con la intuición, ni en las señales que veis. Sabía que esta carta iba a ser para vosotros. Hay finales de ciclo, se acercan otros, maravilloso. El sol hablándome de Leo aquí. 5 de espadas, hay mucho silencio por parte de tu persona con la carta del ermitaño. Número 9, Virgo. Sobre todo esta, os hablaba de los conflictos. Ay, sí, 5 de espadas. Tengo aquí Acuario en la base de la baraja. Personas que sí están alrededor de vosotros, que pueden fingir que son amigos, familiares y que no tienen buenas intenciones, que están luchando para que no estéis junto a esta persona. ¿Veis que lleva como un brazo que está vendado aquí, todas estas espadas? Alguien que podría contar con ventaja. Apartaos de esta energía si la conocéis, no importa que sea un familiar o quizá un amigo que lleve una máscara. Hay alguien que sí os quiere dañar, no vuestra persona que está en distanciamiento y que siente arrepentimiento, y que tengo el sol para vosotros. Va a haber un triunfo, 7 de bastos y el sol. Leo, las dos, como un signo con energía masculina brillante y con victoria. Y sin embargo tengo esta energía. Yo ya os digo siempre que cuando tengo un 5 de espadas, un 7 de espadas, hemos de separarnos. Voy a poner Acuario aquí, el sol con Leo brillando. He puesto ya a Leo antes. Mirad, amigos míos, ¿qué esperabais? Una reconciliación, el amor más puro. Vengo, amor mío, con este sol radiante. Tengo una espada en la boca. Amigos, son barajas muy diferentes. Y un ojo. A mí me recuerda a un ojo de Horus o el chakra de la intuición. Vengo a hablar contigo. Además tiene la espada, está abriendo la boca porque quiere decirte la verdad. El sol representa la pureza absoluta. Un niño ondeando una bandera roja con mucho esplendor. Va a haber frutos en lo económico si lo esperáis, o iniciar algún tipo de negocio también. Y en lo amoroso, un número 19. 2 dieces. Comenzábamos la tirada con un 10. Se acerca este final de ciclo y se abrirá otro maravilloso para vosotros. Todo lo que queráis conseguir, esta reconciliación, que vuestra persona regrese, que os aclare con la verdad, tener un as de copas, un nuevo romance, lo tendréis con el sol, amigos míos. 78 cartas del tarot, y esta era para vosotros. Y una advertencia con el 5 de espadas: alejaos de estas energías porque vais a resplandecer. Todo lo que soñabais está aquí con esta carta, el sol. Una carta magnífica, amigos míos. Hay pocas como esta. Todas tienen su cruz y su cara, como es el tarot. No hay positivas y negativas, pero sin embargo para vosotros viene aquí en este verano. Leo, muy hermosa. Si queríais noticias de esta persona y comenzar otra vez, es vuestra oportunidad. Y ahora voy a sacar de esta baraja una carta más para saber. Puede ser un mensaje, una estación del año, que quiere decirnos tu persona. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana, amigos míos? Y esta es la carta que ha saltado. Voy a ver qué hay en la base de la baraja. Secretos. Puede que esta persona o alguien más, que, como yo ya siento en todas estas cartas, os ocultase algo, cerrase la boca en un momento determinado. También siento que está vinculada a la carta de invisible. Hay muchas cosas que quedan por decir en vuestra relación, Tauro.
hermosísima carta. También hay competición y rivales. Os he dicho, hay personas que no quieren que estéis juntos u otras que también quieren estar con tu persona. Tauro, aquí hay un tablero de ajedrez, podría ser alguien que está pensando en qué movimientos debe de tomar porque rivaliza, también desea tu persona. 5 de espadas también me podría hablar de ello, no alguien que simplemente quiere alejaros, sino que quiere estar con la persona que amáis. Debéis de tener cuidado. Y sin embargo tengo estas cartas tan hermosas para vosotros. El sol busca en el interior de ti porque la respuesta está ahí, Tauro. No solamente en las cartas, en lo que pueda decir yo, sino en tu interior. Muy hermoso lo que significan estas cartas. La carta que ha saltado es necesario, porque aquí hay falta de confianza en vosotros mismos y es necesario que entendáis que dentro de vosotros poseéis muchas cualidades, habilidades como personas, también como un valor morales, éticos, pero también siento que hay algo grande que hacer. Puede ser un trabajo, algo material que os guste, desarrolladlo y creed en vosotros, confiad que llega el sol, muy iluminado. Una persona que es tierna con el as de copas, pero también con fuerte energía masculina de este sol. A pesar de encontrar dificultades, todos las vamos a tener en esta vida, estoy unido a ti. 2 cartas que me hablan, una de ellas me habla de un ajuar, de un llavero para abrir vuestra casa. Cuando vi esta carta, y lo he dicho ya en una tirada, yo vi aquí una E, una B y una H. Puede que os indiquen alguna inicial vuestra o de la persona que amáis. Vais a recolectar, a hacer algo juntos para llevároslo a vuestra casa. Y tu persona está ligada a ti muy profundamente con... que hay 2 anillos, amigos míos, 2 corazones que dan la vuelta y también hay otro sol. Barajas que, como veis, todas son diferentes y se están complementando. 2 corazones que sonríe, estoy unido a ti, quiero estar ligado también, comprometido, casado. De esto me está hablando, a pesar de que haya otros. Vamos a vencer los obstáculos, amigos míos. Cartas muy poderosas. Quiero que escuchéis esta lectura, si puede ser más de una vez, porque hay muchísimos mensajes y quiero que me digáis en los comentarios cuál es vuestra historia, en qué os sentís identificados y qué ocurrió, amigos míos. Me despido de vosotros, gracias a todos por estos hermosos comentarios, todo lo que me decís, vuestro apoyo, cariño, os quiero mucho, os envío mis bendiciones, besos, abrazos y quiero que disfrutéis de este mes de agosto. Sé que hace muchísimo calor, que salgáis y seáis felices. El sol, mucho más para estar en la playa, en una piscina, para que salgáis, también estando con la familia, amigos míos, porque vais a tener mucha protección. Habrá algunos que no, pero muchos otros sí que van a estar a vuestro lado y sobre todo tu persona. ¿Queréis una unión? Este anillo, como en el Papa, matrimonio, se repiten las cartas. Entonces, seguid brillando. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura, Tauro.